Asunción es una ciudad de poco más de 600.000 habitantes, de los que, no digo que viven en Asunción, sino que duermen en Asunción, porque de día tiene mucho más, ¿no? De la gente que vive y duerme en las localidades de la periferia de Gran Asunción, ¿verdad? Del conurbano. Pero para 600.000 habitantes, decir que por año 10.000 vienen a esta biblioteca no es poca cosa. Es un gráfico estadístico, una curva muy interesante en cualquier parte del mundo, decir que un porcentaje tal asiste a una biblioteca. El servicio principal que ofrecemos nosotros es un servicio de consulta para alrededor de 10.000 usuarios por año. El número de usuarios es muy importante en esto, porque es una biblioteca pública general. Esto es muy importante para nosotros y es una alegría poder decirlo, que un número muy alto de los usuarios de la biblioteca son jóvenes que están haciendo los cursos de la educación secundaria, ¿no? Muchos de ellos, yo diría la gran mayoría de ellos, son jóvenes que proceden de centros de enseñanza no lejanos y en algún caso tenemos el orgullo de poder decir, son la fuente de acceso para jóvenes que no pueden comprar libros. Esa es una de las misiones fundamentales, ¿no? La de establecer un servicio de consulta bibliográfica para cerca de 10.000 usuarios, como dije. Hacia 1941, con toda seguridad, nosotros tendríamos probablemente unos 300 libros impresos en el Paraguay, de autores paraguayos, en 1941, 42. Hacia 1960, que es cuando yo comencé a escribir justamente y a tener alguna preocupación en el sentido de saber qué ocurría con las imprentas, los libros, los lectores, pues andaríamos alrededor de 500 libros de poesía. Hacia 1970, cuando se cumplen 100 años de la culminación de la guerra, de la Gran Guerra, ese índice bibliográfico de libros impresos en el Paraguay arroja aproximadamente 700 títulos, de los cuales, ya estamos viendo, la inmensa mayoría es posterior a 1950. Debe andar rondando ya 1.500 títulos desde su vida independiente a hoy, ¿verdad? El número es satisfactorio. Y donde hay un número alto se puede hacer una selección. Donde el número es bajo hay que aceptar los libros como vienen. Yo puedo elegir 150, puedo elegir 100, puedo elegir 50. La literatura griega se hace sobre la base, anterior a la imprenta por supuesto, estamos hablando de rollos y papiros, etc. No había 500 títulos. Todo lo que se había escrito en Grecia llegaba a 300, 400 títulos. Los romanos lo tomaron y dejaron otros 200 o 300 títulos más. Es decir, cualitativamente, la literatura tuvo una época hasta la llegada de la imprenta y después, lo dijo Borges ya, entonces lo puedo citar con mucha tranquilidad, ¿no? Gutenberg fue el primer gran terrorista, porque a partir de él escribía y publicaba cualquiera. Con anterioridad no. Con anterioridad era una casta, la casta de los escribas y escritores y escribanos también. Hay un avance también en el sentido, para usar una palabra que se usó en otra época y se sigue usando un poco, es una palabra italiana, aggiornamento, ¿verdad? O sea, hay una puesta al día de muchos autores que juegan una carta de actualización de las letras paraguayas. A partir de 1950 en adelante, la literatura se fue actualizando en muchos campos. Yo me refiero a la que se escribe en el Paraguay, ¿verdad? Porque también está el caso de los notables desterrados que hemos tenido que están incorporados a la literatura paraguaya desde fuera del país. Esa es otra cosa. Yo me refiero a la gente que escribió y escribe en el Paraguay. Hay una puesta al día considerable en los temas, en los estilos, en las preocupaciones, en la orientación, en el horizonte de recepción de la literatura, la gente que pueda finalmente leer esos libros, y en el núcleo que genera la preocupación central y colectiva del cuerpo literario paraguayo. Durante los largos años de la dictadura, la biblioteca era un sitio muy pequeño, no funcionaba por supuesto aquí, ¿no? No tenía la relevancia que tuvo después. A partir del restablecimiento o establecimiento de una manera ya permanente de las libertades públicas en el Paraguay,
El país cambió en un sentido positivo hacia la cultura. Esto es muy importante que lo diga. Ha terminado una fase cultural que concluyó con una fase política también y que concluyó y fue concluyendo con lo que yo llamo la sociedad tradicional paraguaya, que para mí es cosa del pasado. Ahora, a partir de los gobiernos electos democráticamente en el Paraguay, los políticos han cambiado, por suerte, su actitud hacia la cultura. No tanto como hubiéramos deseado, pero sí de una manera radical. La biblioteca no es un nido de sujetos peligrosos, ni mucho menos. Es un centro que es apoyado, que es pues no solamente apoyado, sino también distinguido en la actividad política, hasta donde yo puedo llegar a decir, ¿verdad? Entender a la biblioteca al margen de la cultura es una cosa ridícula, ¿no? Es todo un proceso general. La actitud que tienen los políticos hacia la cultura se puede destacar. Una mirada nueva y una preocupación nueva y un reconocimiento del carácter negativo que por sí mismo debe tener toda literatura frente al conformismo de la sociedad. Una literatura que es una literatura de puro ditirambo y de elogio a la sociedad no produce ninguna reacción en ningún lector. La crítica es esencial en cualquier género literario, no importa de cuál género estuviésemos hablando, y no importa de la literatura de qué país. Hoy en el país se puede decir que la mirada que tienen en general, no diré los políticos como la clase política, que para mí es una cosa muy general, ¿no? Pero algunos destacadísimos hombres públicos del Paraguay es muy diferente. Es muy diferente, lo miran como realmente se debe ver y con preocupación. Por eso está vinculado con la educación y está vinculado con el crecimiento del país y está vinculado con el destino de la nueva sociedad que estamos forjando, con la buena mirada de los políticos, que lo único que pueden hacer finalmente es apoyar y beneficiarse al beneficiar al país. La biblioteca nunca estuvo ausente, al contrario. La biblioteca municipal, que lleva ahora el nombre de Roa Bastos, con justicia, evidentemente, para el gran escritor que fue él, ha participado en todo lo que ha podido. Se han organizado aquí no solo conferencias y sesiones de lectura y presentaciones del libro, sino también se organizan hasta hoy talleres de poesía, se hizo talleres de literatura en general. Participa como debe participar una institución de bien público. Yo me atrevo a pedir en nombre de la biblioteca a la gente con capacidad económica, que apoye este trabajo de la Intendencia Municipal. Y yo hago un llamado a todas las fuerzas reales del país, de la ciudad, en este caso, ¿verdad?, a mirar a su biblioteca pública, mirar a la biblioteca pública que tenemos de la ciudad, a la biblioteca municipal, y cooperar con las autoridades municipales en todo lo que pueda esperarse de la sociedad civil, para usar la expresión, ¿no? Donaciones reales, cooperación con la adquisición de libros en el extranjero y todo tipo de donación que ellos puedan hacer al municipio. Tenemos listas de lo que piden. Piden desde libros actualizados de enfermería, por ejemplo, hasta nuevas obras de autores consagrados y no tan consagrados. Me refiero a obras de ficción, de poesía, de teatro, etc. Como hombre que aspira a la cultura general. Es decir, la cultura general es una cultura libresca, que va desde consultar un libro de historia hasta una novela, o de una novela a un libro sobre economía, o de un libro de economía a un libro sobre, que tenemos algunos textos sobre medicina, etcétera, etcétera. El uso de un libro en la biblioteca pública es mucho menor que la duración, me refiero, que en una biblioteca privada, porque lo usa mucha más gente, lo ojea mucho más gente, lo lee mucho más gente, lo mueve mucho más gente, y bueno, llega un momento en que hay que cambiar ese libro.
Nosotros tenemos muchos libros que ya pasaron la vida útil, ¿no? Invertir, en suma, porque hay que considerar que lo que se gasta en adquirir libros en realidad es una inversión tremenda a favor de la cultura paraguaya. Con lo que cuesta, por ejemplo, un par de Mercedes-Benz nuevos, nosotros podemos tener miles y miles de títulos nuevos.